La revelación de Dios aquí en la tierra transcurre en medio de lo sencillo, de lo humilde, de lo cotidiano. Cuando Dios decide manifestarse en Jesucristo, cuando Dios decide hacerse hombre en Jesucristo, ese acontecimiento se revela en medio de la historia de un pueblo que estaba gobernado por un imperio, de personajes sencillos, humildes, circunstancias que parecían muy normales y cotidianas. Toda esta historia maravillosa de la encarnación de Dios en Jesucristo, Dios se hace hombre en Jesucristo para buscar, salvar lo que se ha perdido, no acontece con fiestas pomposas, ni con trompetas, no acontece en los ámbitos más importantes de la historia de aquel entonces, por ejemplo, el palacio del César, el palacio del emperador de Roma, no acontece en los círculos más importantes de los griegos de Grecia, un imperio importante antes del imperio romano, tampoco acontece dentro de los aspectos importantes de la religión judía, ni la gente más rica de ese entonces, los millonarios de ese entonces. Esa historia se entreteje, Dios así la planeó, el Dios grande, el Dios todopoderoso, para que se diera dentro de un contexto que apareciera o pareciera desapercibida para los poderosos de este mundo, para los fuertes de este mundo, para los que se saben a sí mismos como sabios y como importantes, que no necesitan de Dios. Dios se revela en parte de esa historia de una aldea pequeña, de un pueblo pequeño, de familias pequeñas, de apellidos no importantes, de aldeas que nunca habían sido conocidas. Dios se revela así. Se revela también en historias que parecieran realmente ignoradas completamente. No acontece un príncipe, una princesa, se unen y de ahí nace el Salvador del mundo. Dios no se quiso manifestar así. Dios se manifiesta para los sencillos, para los humildes, para los que se reconocen pecadores y necesitados de Dios. Vamos a ver en los versículos que vamos a leer cómo se desarrolla esa historia. Esa maravillosa historia que para nosotros hoy, los cristianos, claro, ya son conocidos esos lugares, son conocidos esos personajes, pero en ese entonces la gente más importante le pasó totalmente desapercibido. Veamos entonces cómo se desarrolla en primer lugar dentro de la historia de un contexto desconocido para la mayoría. Gálatas 4:4 nos habla de ese tiempo en la historia. Dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. El tiempo establecido, es decir, por ejemplo, el tiempo en que el rey Herodes gobernaba, el tiempo en que la parte religiosa estaba, pues, Anás y Caifás, el tiempo en que Pilato era uno de los que tenía autoridad política en ese entonces, el tiempo en que el pueblo de Israel, todavía, aquellos que eran piadosos, guardaban la ley de Moisés. Y dice, nacido de una mujer. No dice de la mujer, sino de una mujer. Y eso nos empieza a mostrar que realmente se va a revelar y manifestar en hombres y mujeres muy sencillos, que la sociedad de aquel entonces más importante los marginaría, lo miraría con desprecio. El tiempo señalado. Pero también hay que decir que la historia en la que irrumpe el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es tan real, es tan verdadera, que está respaldada por la historia secular, además de los relatos bíblicos, de la historia bíblica. En la historia secular nadie puede negar, por ejemplo, que existió un hombre llamado Herodes.
Estaba Herodes el tetrarca también. Que existió un hombre llamado Pilato, o en latín Pilatos, le agregaban la S. Nadie puede negar eso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, vemos parte de esa historia con personajes muy reales. Dice así este texto: por aquellos días Augusto César, el emperador, decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. El imperio romano tiene mucho que dar a conocer a la historia y al mundo. Nadie puede negar todo lo que ocurrió en el Imperio Romano. Menciona esta versión al Imperio Romano. Y dice, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, un personaje que está registrado en la historia. Cirenio cuando gobernaba Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, hay una genealogía registrada de personajes históricos que vivieron en la genealogía. Y ahí está registrada, por ejemplo, en Mateo. Dice, rey de David, subió de Nazaret. La ciudad de Nazaret hoy, cualquiera que vaya a Israel, está identificada arqueológicamente, históricamente, geográficamente. No hay ninguna duda que la Nazaret que se enseña hoy a los que llegan a Israel es la Nazaret que ha existido desde hace casi 2000 años. Ciudad de Galilea. La Galilea, aunque ahora hay nombres modernos, lo que antes fue toda la parte geográfica de Galilea, ahí está. Ahí está. También una ciudad histórica. Sigamos leyendo, por favor. A Judea, de donde viene el nombre judío también, judíos, y se fue a Belén, la ciudad de David. También arqueológicamente hoy se puede comprobar cuando lo llevan a uno ahí a la ciudad de Belén donde nació Jesús, ahí es Belén. Dice, para inscribirse junto con María, su esposa, ella se encontraba encinta. Y mientras estaban ahí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces vemos que Dios se está revelando en la historia con lugares y personajes concretos. Por eso hemos titulado en la predicación de hoy, Dios se revela en la historia, en lo cotidiano, es decir, no en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, a los humildes. A los humildes. Dios se revela en la historia, en lo cotidiano y también a los humildes. Dios entra en acción entonces con estos personajes. Pero hablemos un poco, por ejemplo, de las ciudades que se mencionan acá. Comencemos con el Imperio Romano que menciona este texto. El Imperio Romano se sabe exactamente hasta dónde llegó cuando tuvo su época de esplendor, qué lugares conquistó, qué regiones conquistó, y todo está perfectamente registrado. Dónde estaba su capital, cómo fue trasladada a su capital también, todo hasta el día de hoy. Cuando alguien va a Italia, a Roma, ahí está el Coliseo Romano. O sea, es evidente que es algo histórico. Cuando hablamos de Nazaret, este pueblo era un pueblo muy sencillo en ese entonces. Nadie sabía de Nazaret. Era un pueblo tan pequeñito, pero tan pequeñito que casi cualquiera no sabía dónde quedaba. Por eso cuando empiezan a oír el mensaje de Jesús, el Nazareno, porque había crecido en Nazaret, algunos dicen, ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? Dicen que de ahí viene Jesús, el que hace milagros, el que hace señales, el que sana a los enfermos, que echa fuera demonios, pero no creemos, porque de Nazaret nunca ha salido nada bueno. O sea, no solo no era muy conocido, sino tenía mala fama en ese sentido. Cuando hablamos de Galilea, esa región de la Galilea, como realmente debe decirse, pues también la Galilea no solo no era muy conocida, y los que conocían, que era parte del Imperio Romano y los que vivían ahí, realmente Galilea para ellos era una ciudad
de mala reputación, tenía mala fama. Los galileos eran considerados violentos, rebeldes, vulgares, chusma. Chusma. La palabra chusma la busqué en el diccionario. No crea que la copié de un programa. La palabra chusma significa populacho, significa vulgar, corriente. Entonces, decía Galileo, esos galileos no sirven para nada, son revoltosos, son peleoneros. Los galileos pues no son educados, no tienen educación. Entonces, ¿qué bueno puede también salir de Galilea? De hecho, a Galilea los judíos lo tenían por una ciudad totalmente pagana. Por eso hay un texto, pero Dios en su misericordia había profetizado, con uno de los profetas, que Galilea de los gentiles miraría la luz. Y estaba hablando de la luz de Jesús, porque Él ejercería su ministerio en Galilea. Está profetizado. Pero se le decía precisamente Galilea de los gentiles o de los paganos, porque era considerada una ciudad como se las he mencionado. Si hablamos de Belén, una de las ciudades, o más bien dicho, aldeas, de las más pequeñas e insignificantes, como lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Era una aldea totalmente desconocida. Pero estos lugares existen hasta hoy. Lo que quiero decir con esta parte histórica, que Dios irrumpe en la historia, es que la historia del nacimiento, luego el crecimiento, la vida, el ministerio de Jesús, es algo verdadero, es algo histórico, no es algo inventado, no es un mito. Si a algunos les interesaría, por ejemplo, estudiar un poco el origen de las religiones hindúes, del budismo, del mahometanismo y de otras grandes religiones, están fundamentadas sobre mitos, sobre personajes que no existieron. Ya no digamos los griegos, toda la historia de los griegos está llena de mitología, por eso se habla de la mitología griega. Pero la historia de nuestro Señor Jesucristo no son mitos, es una historia real, con un personaje real y que trajo un mensaje poderoso de salvación, de vida eterna, de perdón, de transformación. Por eso, es impresionante lo que dijo Albert Einstein en una entrevista que tuvo en el año 1929. Él dijo, cuando yo era pequeño, me enseñaron la Biblia y el Talmud, porque soy judío. Pero cuando yo leo la Biblia, no puedo negar que cuando leo lo que Jesús dijo, me cautiva el corazón y la mente, porque se siente la presencia real en los relatos de los evangelios. Las palabras que Cristo dijo hacen palpitar mi corazón. Jesús no es un mito, dijo Albert Einstein. Él trajo un mensaje de vida, dijo, que toca los corazones de las personas. Hasta el día de hoy el mensaje de Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado la vida de miles y millones de personas. ¿Por qué? Porque Cristo es real. No solo históricamente, sino espiritualmente en nuestra vida hoy también. Dios se revela en lo cotidiano, en lo insignificante, en lo que puede pasar desapercibido. Un pueblo insignificante, ya hablé de Nazaret, ya hablé de Galilea, hablé de Belén. También vemos que Dios decide que Cristo nazca ahí. ¿Por qué? Eso ya nos da un mensaje. Porque Dios se hace solidario precisamente con los pecadores para perdonarlos, con los marginados, con los despreciados, con los que no tienen rango, con los que no tienen nobleza, con los que no tienen nada. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscar a pecadores al arrepentimiento, no a buscar justos o los que se creen justos, porque al final nadie es justo en su propia justicia, dice la palabra del Señor. Así que el Señor hace que esto suceda en ese contexto. Si Dios decidió que su Hijo Jesucristo naciera allí, creciera de manera sencilla y humilde, eso ya es un principio que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia y ha ocurrido en nuestra propia historia, la historia de Guatemala.
Sabemos que Guatemala no es de los países más conocidos del mundo, como lo mencionamos en una de las predicaciones anteriores. En algunos países, tan solo en Guatemala, en algunos estados de los Estados Unidos, Guatemala, cuando uno dice, ¿y usted dónde es?, le preguntan, de Guatemala. ¿Y dónde queda Guatemala? Y uno dice, pues allá por Centroamérica. Y no entienden, no saben dónde están. En Europa tampoco nos conocen. Pero no deberíamos sentirnos nosotros entonces agradecidos que en Guatemala, un país pequeño, marginado, de verdad, a nivel mundial, dentro de los más pequeños, dentro de los más sufridos, precisamente Cristo haya salvado a miles de creyentes aquí en Guatemala. Dios ha tenido misericordia de los pequeños, de los pecadores, de los que no valemos mucho ante el mundo. Nuestro pasaporte a nivel internacional no vale mucho, mis queridos hermanos. Es la verdad. Solo para dar una idea. El país que tiene número 1, el pasaporte donde lo aceptan en todo el mundo, es el de Japón. El número 2 es el de Suiza. El número 3 no me acuerdo. Pero estará por esos países importantes. Yo, por ejemplo, pensé que Canadá y Estados Unidos iba a estar un poco adelante, pero están en el número 6. Y nosotros estamos en el 139, 140. Es decir, tenemos que pedir visa a 140 países para que nos dejen entrar. Japón solo presenta al japonés su pasaporte y puede ir a cualquier país del mundo. Sí, somos ignorados, menospreciados, rechazados, pero el Evangelio ha abundado aquí en Guatemala. Hemos conocido a un Cristo que nos salva, que nos transforma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo busca a los necesitados, a los pecadores, a los marginados, a los que no están dentro de los más importantes en el mundo. Por eso su historia, la historia de salvación, acontece en los planos más bajos de la sociedad. Dios así lo quiso. Por eso los importantes de los palacios no se daban cuenta. El emperador no se daba cuenta. Los mismos religiosos importantes no se dieron cuenta. Los que deberían de saber que Jesús, nacido en Belén, era el Hijo de Dios, dijeron, no puede ser. ¿Cómo puede ser un carpintero o el hijo de un carpintero? ¿Cómo puede ser el Mesías si nace en Belén? ¿Cómo puede ser si está ejerciendo su ministerio en Galilea? No puede ser. Se confundieron. Escándalo para los griegos y tropiezo para los judíos, un pueblo significante. Así que demos gracias a Dios por esa misericordia. Esa historia se sigue desarrollando también en una pareja que se comprometen para matrimonio. Mire qué nivel de sencillez. María es una mujer aldeana, de aldea, de un país, quiero decir, dentro de un país pequeño también, pero una aldeana donde no vive con lujos, con cierto nivel de riqueza. No, para nada. Es de las más sencillas. Y Dios usa el varón que es sencillamente un carpintero. No es un doctor, no es un fariseo importante, no es un filósofo griego importante, no es un ilustre romano, no tiene ciudadanía romana, no es príncipe. No, es un carpintero nada más. Pero Dios quiso así revelarse. Entonces, cuando todos ven ese panorama, dice, no es posible. ¿Cómo están diciendo que el hijo del carpintero, que es esposo de María, es el Mesías? No puede ser. Si él tendría que venir otra vez de la realeza. Pero Dios se manifiesta así. Oye lo que dice este pasaje de las características de la sencillez de esta joven llamada María. Lucas 1, 26, 27 dice en la NBI. Leámoslo. A los 6 meses, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven, no dice la joven, a una joven, es decir, a una joven sencilla, como muchas otras que habían ahí, piadosas, eso sí, virgen, comprometida para casarse con un hombre que era carpintero, que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El nombre María para nosotros ahora en el contexto religioso puede sonar como importante, como conocido.
Pero déjeme decirle que realmente era un nombre común. Muchas Marías vivían en esos lugares, muchas. El significado de María es bonito. El nombre o el significado de María es hermosa. Así que si usted se llama María, significa hermosa, un nombre bonito. Pero en ese entonces había muchas Marías. ¿Se da cuenta usted que cuando ha leído la Biblia está María, la madre de Jesús, está María Magdalena, está, ¿qué otra María? ¿Qué otra María? ¿La? Hermana de Lázaro, perfecto, ¿sí? Había muchas Marías. Entonces Dios escoge a una joven que se consagraba, que amaba a Dios, que se llamaba María. Entonces, un nivel cotidiano, sencillo y humilde. Y a ellos los escoge el Señor para que sean los padres terrenales de Jesús. Ya sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y lo único que hizo María fue prestar el vientre para que el Espíritu Santo, habiendo engendrado a Jesús, allí creciera. Debo de recordar esta verdad, que realmente Jesús no tomó parte del óvulo de María, porque entonces sería pecador, porque María era pecadora. Era pecadora. Cuando el ángel se le revela a ella en el capítulo 2, leemos el canto que ella tiene de expresión, y ella misma dice: mi alma te enaltece, mi espíritu se regocija en ti, oh Dios mi Salvador, por acordarte de tu sierva, de tu esclava, que me hayas escogido. Ella se reconoce como una persona indigna delante del Señor. Entonces, es sencilla con un hombre sencillo. Así Dios lo quiso. No pertenecía entonces a las familias más importantes, como he dicho. Ahora, ese mismo principio se ha dado a lo largo de la historia. Los nobles de este mundo, los más nobles, donde vienen las princesas y los príncipes y los reinos de este mundo, no se da en ese contexto. La salvación y el evangelio realmente llega primeramente a los pequeños. Cuando Jesús habla de los pequeños, habla de los indefensos, de las viudas, de los desamparados, de los menospreciados, de los rechazados. Jesús mismo busca a sus discípulos, de la gente común, popular. La mayoría eran pescadores, sin letras. Ellos son los primeros que se convierten, porque tienen el corazón dispuesto, y cuando Dios se les revela, ellos creen en Jesús. Entonces uno lo ve en la historia de la iglesia. Dios siempre escoge no de lo más importante, de lo fuerte y lo noble. Al contrario, escoge de lo sencillo, de lo humilde. Y a veces va al extremo. Escoge de lo vil, de lo necio y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo poderoso y lo noble de este mundo. Y para que la gloria sea solamente de Él y no de nosotros. Porque el hombre no se puede gloriar delante de Dios. Nadie se puede justificar delante del Señor. David lo sabía y en una oportunidad dijo: Señor, si tú llamaras a cuentas a todos los hombres, ninguno quedaría en pie. Así que no es casualidad, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios haya escogido o nos haya escogido a nosotros. No por ser importantes, sino por ser necesitados de Dios. Por ser pecadores arrepentidos. La iglesia es un lugar para los hombres pecadores que se quieren arrepentir y recibir el regalo de la salvación. La iglesia no es para los importantes que se creen que no necesitan de Dios. Pues en este noviazgo y en este compromiso, luego el Señor permite que el Espíritu Santo engendre en María ese ser que se llamaría Jesús, que significa Salvador, el Salvador del mundo, el que salvaría de los pecados al pueblo de Israel. Y luego, pues, llega el momento en que va a dar a luz. Pero antes de eso hay un anuncio del ángel que está en Lucas capítulo 1, versículo 32, que dice así: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Es decir, hay una profecía que le dan a María. Muchos no lo creerán, muchos lo rechazarán,
Parte del pueblo mismo rechazará a Jesús, pero muchos reconocerán lo que el profeta le ha dicho. Veamos entonces también cómo ya la escena del nacimiento se da no solo dentro de lo más sencillo, sino dentro de lo totalmente inesperado. Cuando ellos tienen que ir a su lugar de nacimiento para empadronarse, de acuerdo al decreto que leímos, ya iba prácticamente en el tiempo que iba a dar a luz. Y cuando llegan a su pueblecito, a su aldea, los lugares de alojamiento están completamente llenos. No hay lugar para ellos en el mesón o la posada. Y entonces allí le comienzan los dolores de parto a María. ¿Qué hacen? Entendemos, se lee entre líneas en el texto que hablan con el dueño del mesón y le dice: mi esposa está a punto de dar a luz. ¿No nos puede dar un lugar? Está totalmente lleno. El único lugar donde podría haber un espacio es en el establo que tenemos. Imagínese usted. Usted y yo que hemos sido padres, ¿acaso no queremos que nuestros hijos nazcan en el mejor lugar posible? ¿Sí o no? Con los mejores médicos posibles, con las mejores atenciones posibles. ¿Acaso no preparamos, en la medida de lo posible, la mejor cuna posible? Sí. Pero Dios, el Rey del universo, Dios y Padre, decide que el Hijo de Dios, el Altísimo, el Mesías, el Salvador del mundo, decide y hace que la historia, Él maneja la historia, coincida para que no haya más lugar que en un establo. Si usted ha entrado a un establo donde hay animales domesticados, lo primero que siente es el olor que despiden los animales. Cuando uno se acerca a una vaca, tiene olor a vaca. Uno se acerca al caballo y tiene olor a caballo. Es decir, huele a animales. Ahí estaba el buey, ahí estaba el burro, estaba una vaca, habían algunos corderos, posiblemente algunas cabritas. Ahí estaba. Y es ahí donde tienen que ponerse. Ahí están. Da a luz al niño. María lo envuelve en pañales. Y como no tenía cuna donde colocarlo, ni un mueble donde colocarlo, dice la Escritura que lo coloca en el pesebre. El pesebre era un recipiente largo, rectangular, largo, donde colocaban la comida de las bestias, de los animales. Allí lo acostaron. Ahí está naciendo el Salvador del mundo. Lo ignora completamente Roma, lo ignoran los religiosos importantes, lo ignora la gente de la nobleza, lo ignora todo. Pero Dios está revelando a los humildes, a los sencillos, que ahí ha nacido el Rey del universo, el Salvador del mundo. Por eso llegan los sabios de Oriente. Dios les revela y le dicen: vayan y busquen, la estrella les va a dirigir y ustedes encontrarán allí al Salvador del mundo envuelto en pañales. Y ellos llegan gozosos, llegan con alegría cuando la estrella se detiene y llegan al mesón y ahí llegan a adorarle, a postrarse. Dios les reveló a ellos que en medio de todo eso, que era escandaloso para la sociedad, era hasta indigna la manera de haber nacido y cómo había nacido, etc. Pero la revelación de Dios le da la certeza a ellos. Luego también el pasaje de los pastores, donde los ángeles le hablan y le dicen de que deben celebrar que ha nacido el Salvador del mundo. Mis hermanos, ustedes y yo somos salvos porque Dios nos reveló por gracia y misericordia que Cristo es el Salvador. No fue nuestro mérito, no lo buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros. Y cuando nos buscó, se nos reveló y nos dijo: Cristo, mi Hijo, es el Salvador de sus pecados, el Salvador del mundo.
fue por revelación, fue gracia, fue misericordia. Nosotros andábamos buscando a Dios por otros lados, por religiones, por prácticas esotéricas, algunos hasta por el lado de la hechicería, la brujería, todo lo oscuro, todo lo tenebroso. Otros buscando a Dios a tientas. Así andábamos perdidos. Pero Dios tan misericordioso, viéndonos perdidos y viéndonos pecadores y viéndonos que no nos creíamos pues ni éramos de lo más importante aquí en la tierra, se nos reveló a través de una predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de una enseñanza en una iglesia o alguien que nos evangelizó, se nos reveló. Y cuando se nos reveló y nos mostró quién era la verdad, el camino y la vida, la gracia de Dios es tan irresistible que no nos pudimos resistir, sino que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Dios se maneja así. Entra y se revela, entra en la historia, pero en la historia de las partes bajas de la sociedad, en lo cotidiano, en lo que no se percibe por la inteligencia y el conocimiento, se revela a los humildes. Recordemos que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Así que Jesús no nace en un palacio, pero es el Rey del universo. Nace en un establo. No tiene más que un pesebre. Todos los protagonistas de esta historia, en general, son sencillos, humildes. El nacimiento de Jesús no fue anunciado ni respaldado por campañas publicitarias o por medios extraordinarios, ni por vestidos llamativos, ni por fiestas pomposas. Fue de lo más sencillo, de lo más escandaloso. El nacimiento de Dios en Cristo Jesús es lo que se llama la paradoja del Evangelio. Dios se revela ocultándose. Se oculta para los orgullosos, para los soberbios, para los autosuficientes. Se oculta tras la cruz, se oculta en el pesebre, se oculta en el establo, pero se revela a los niños, a los pequeños, y les dice: este es mi Hijo amado, este es el Salvador del mundo, este es el Mesías. Así decidió el Señor hacerse humano, hacerse sencillo en su plan de redención. Imagínense ustedes, Dios nos salva y se acerca a nosotros con ternura, con el niño Jesús nacido en Belén. Sus padres, un joven desconocido de Nazaret, él llega también a ser un nazareno, por eso le llamaban nazareno, porque ahí creció. Él es un rechazado por su pueblo, un rechazado por la mayoría. Él es un carpintero. Muchos decían: pero ¿cómo puede ser este el Mesías si nosotros conocemos que es el hijo del carpintero? Nosotros lo hemos visto y sabemos que toda su infancia y su parte de la adultez joven, lo que ha hecho son sillas, ha fabricado mesas, bancos y camas. Y ahora dice que es el Salvador del mundo. Muchos todavía siguen viendo a Jesús como el carpintero, pero por la gracia y la revelación de Dios, nosotros ya no lo vemos como el carpintero, lo vemos como el Salvador de nuestras vidas, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que transformó nuestra vida, el que cambió nuestra historia, el que fue real en la cruz y el que es real en la resurrección, y que está presente en espíritu, y que intercede por nosotros y vendrá otra vez por nosotros. Muchos siguen viendo a Jesús de Nazaret como un maestro de moral. Cualquier persona en el mundo ha oído algo de Jesús, en general. Y muchos lo ven como otro maestro religioso, un maestro de ética, alguien que enseñó buenas cosas, buenos principios. Y es interesante. Yo me sorprendí a leer, por ejemplo, algo de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos.
un hombre extraordinario, humanamente hablando, inteligente, muy capaz, muy íntegro, hizo mucho por su nación. Él escribió, entre muchas otras cosas, 10 principios para triunfar en la vida, por ejemplo. Y cuando usted lee los 10 principios de Thomas de Jefferson, usted se impresiona y dice, no hombre, estos principios pueden funcionar acá. Este hombre era un poco religioso, pero también leía la Biblia. Sin embargo, él estaba enfocado en la ética humana, en la conducta humana, y él mismo publicó una Biblia que se llama, hasta el día de hoy, la Biblia Jefferson. Esa Biblia le fue quitada, él le quitó todos los pasajes, todos los versículos donde estaban relatados los milagros, las señales, los milagros de sanidad, expulsión de demonios, todos los milagros que estaban en el Nuevo Testamento, él los quitó. Y entonces la Biblia de Jefferson se queda solamente con las enseñanzas de Jesús y lo reduce a un maestro de moral. No hay nada sobrenatural ahí. Eso lo hizo Thomas Jefferson. Nosotros ya sabemos que no es solamente un maestro de moral. Es el que tiene poder para salvar. Es el que tiene poder para cambiar el corazón. El que tiene poder para cambiar nuestra mente, darnos la vida eterna. Él es Dios, lo sabemos. Él es Dios. ¿Por qué Dios se revela en la historia de manera cotidiana, humilde? Aquí está parte de la respuesta. Lucas 10:21 dice así. En aquel momento Jesús, ya en el ministerio, predicando el Evangelio, las perlas del reino, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos. ¿Qué cosas? El Evangelio, la salvación, el perdón, la justificación, la vida eterna. Se las has revelado a los que son como niños, es decir, a los pequeños, a los que no están pensando en poder, fama, orgullo, etcétera, etcétera. A los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Gloria a Dios. A Jesús le causa alegría que el Padre esconda el plan de la salvación en medio de la sencillez, lo cotidiano, del pesebre, de la cruz, del rechazo de Él. Esconde esas cosas de los sabios e instruidos de este mundo, pero se los revela a los pecadores, a los sencillos de corazón, a los que se saben a sí mismos como necesitados. Cuando usted lee en los evangelios las personas que fueron salvas, todas tenían un pasado muy difícil, una situación muy difícil. Unos ciegos de nacimiento, otros cojos de nacimiento, muchos con lepra, que tenían que vivir la vergüenza, la humillación de decir soy un inmundo. Tenían que decirlo de acuerdo a la ley de Moisés. Tenían que vivir lejos, se apartaban de su esposa e hijas o hijos. O cualquiera un miembro de la familia tenía que apartarse de su familia. Tenía que vivir en soledad, rechazado, señalado, discriminado. Pero Jesús se acerca a los leprosos y no solo los salva, los toca y los sana, los toca a los leprosos. Uno se impresiona ver que de las mujeres que se acercaron a Él para ser salvas, muchas fueron mujeres de mala vida, de un pasado muy difícil. Voy a mencionar solo algunos casos. Por ejemplo, la mujer samaritana. Jesús va a buscar, precisamente, guiado por el Espíritu de Dios, que estaba lleno del Espíritu Jesús, va a ese lugar, al pozo de Samaria, porque sabe que va a llegar una mujer necesitada,
una mujer pecadora que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Pero él no la rechaza, no la margina. Más bien la va a buscar para salvarla, para hablarle del agua de vida eterna, que es el Evangelio, para que sea salva, y la salva, no la condena. Otro pasaje impresionante es cuando Jesús le lleva a una mujer que ha sido hallada en el pleno acto de adulterio, que se pagaba con la muerte según la ley de Moisés. Tenían que apedrear a ambos. Los religiosos llevan a esta mujer delante de Jesús y le dicen: Jesús, hemos hallado a esta mujer en el pleno acto del adulterio. Moisés nos mandó a apedrearla. ¿Qué dices tú? Claro, lo hacían también para tentar, dice el texto, a Jesús. Y él le respondió y le dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Palabras como martillo, que penetraron la conciencia, la mente y lo más profundo de aquellos religiosos pecadores. Su conciencia les acusó, los puso en evidencia y nadie pudo arrojar una sola piedra, porque nadie estaba libre de pecado. Uno a uno se fueron y la dejaron sola. Luego Jesús le dice: ¿dónde están los que te causaban? No están, se fueron. Y él le dice con ternura, con amor: yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Jesús que ama y se revela a los pecadores necesitados de salvación. La otra mujer que llega, cuando él está con Simón el fariseo, con sus amigos lo habían invitado, él acepta. Y entra una mujer repentinamente, sin pedir permiso, se tira a los pies de Jesús, empieza a llorar, a derramar sus lágrimas, a besar sus pies, con sus cabellos comenzó a enjugar sus pies mismos también. Y entonces Simón el fariseo dice: si este fuera profeta sabría quién es esta mujer. Y empezaron a murmurar los otros. Y Jesús, conociendo el pensamiento de él y los demás, le dice: te quiero decir estas cosas, Simón. Yo vine acá y tú no me diste un beso para recibirme. Vine acá y no me diste un vaso de agua para tomar. Pero esta mujer me ha besado los pies, ha derramado sus lágrimas y me ha enjugado con sus cabellos. Y comienza a contarle otra historia para decirle: ella ha sido perdonada. Mis queridos hermanos, así que Cristo nace en los corazones de los hombres que se reconocen incapaces de salvarse a sí mismos. Aquellos que se reconocen como necesitados del perdón de sus pecados. Aquellos que le buscan y se rinden a Él. Por eso Cristo se revela de esa manera sencilla, humilde, para que los más importantes de este mundo pues pasen desapercibidos. Dios ha sido misericordia con usted, ha tenido misericordia con usted y conmigo. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su amor, su gracia y su misericordia, y por haberse revelado a nosotros siendo pecadores. Oremos un momentito. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por haberte revelado, por haber venido hace 2000 años a nacer en Belén, una aldea, Señor, nada conocida, a nacer en un establo, a crecer en Nazaret, a tener ministerio en Galilea. Señor, fuiste rechazado y menospreciado por muchos. No pudieron ver que tú eras y eres la salvación. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por haberte revelado a nosotros. Te necesitamos, Señor. Gracias. Gracias por no habernos rechazado. Gracias por habernos perdonado, por haber tenido misericordia. Gracias, Jesús, porque viniste a esta tierra para nacer, crecer, vivir, predicar, cumplir con la misión del Evangelio, pero también para nacer en los corazones de los que no teníamos otra opción. Gracias. Gracias por habernos salvado. Gracias. Cada uno debe darle gracias porque el Señor le salvó. Y dígale ahí donde está: gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por haberte revelado a mí.
Gracias por haber tenido misericordia. Puedo decir con alegría que has nacido en mi corazón. Y hoy, como congregación reunida aquí, celebramos que naciste. Naciste, te hiciste hombre. Naciste como un niño envuelto en pañales. Creciste como crece un hombre, santo, sin mancha, sin pecado. Y moriste en la cruz por todos nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación y vendrás para nuestra glorificación eterna contigo y para siempre. Muchas gracias. Y si hay alguien aquí que no es salvo, que no tiene a Cristo Jesús adentro en su corazón, Jesús afuera de su vida no le perdona sus pecados, no le limpia, no le salva, no sirve. Tiene que estar dentro de su corazón. Tiene que nacer en su corazón. Y la forma es sencilla. En la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si alguien necesita ser salvo, diga conmigo esta oración: creo en ti, Jesús, sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Ahora sé que no solo fuiste carpintero, sino que eres el Salvador del mundo. Gracias por salvarme. Por eso hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador personal, y creo que resucitaste al tercer día. Gracias por salvarme. Amén.